Bienvenido, Fernando, a un nuevo podcast de Chas Pregunta. De una manera muy especial y particular te agradezco tu presencia. Creo que estamos tratando de ver cuántos años teníamos de conocernos y no logramos encontrar cuántas décadas de conocernos, de soñar juntos, de hacer proyectos, de sentirme orgulloso de gente como tú, talentosa. Y sobre todo de un gran corazón, de un gran don de servicio que lo he notado en ti. Un hombre inspirado, un hombre que cuando lo he llamado nunca me ha dicho que no. Un hombre que también cree en mis locuras también, y eso pues creo que no había tenido la oportunidad nunca de agradecértelo. Y hoy que estamos en las redes y que estamos en estas plataformas, de una manera muy especial te lo agradezco, porque siempre estuviste atento a mi llamado y siempre que yo pedí algo, sin ninguna condición me aceptaste. Bienvenido, mi querido Fernando. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco por la invitación a tu espacio y bueno, pues a todas las personas que finalmente nos ven a través de este Chas Pregunta. Pues me siento muy contento y también agradecido con el creador de haberme permitido encontrarme en algún punto de tu vida y de haber compartido con vos tantas experiencias, las cuales yo pues valoro enormemente. Y pues hace momentos que estábamos ahí haciendo algunas remembranzas y como tú dices, haciendo algunos cálculos ahí de los años que llevamos compartiendo, pues surgieron pues a mi memoria varios momentos que pues yo definitivamente valoro un montón, ¿verdad? Justamente nos reunimos antes de venir acá en el espacio de la Luna, que es un espacio mítico de esta hermosa ciudad. Y ahí estaba yo haciendo también una gran remembranza de los momentos maravillosos que musicalmente también yo compartí ahí con mucha gente, ¿verdad? Entonces yo creo que a través de ese espacio y de otras locuras que hicimos juntos, Sí. definitivamente que eso nos ha marcado y nos ha servido pues en mi caso pues para tenerte en alta estima. Y muchas gracias. Gracias, Fernando. Pues dentro de la metodología que hemos tenido con los podcasts, hago una pregunta muy particular, porque mucha gente pues conoce a Fernando Juárez, músico, cantautor, un hombre que maneja la mayoría de instrumentos, un hombre que tanto los de viento como los de percusión como los de cuerdas los maneja perfectamente. Ha sido maestro de de escuela de música, pero no conocen a ese Fernando de niño, a ese Fernando inquieto, a ese Fernando. No sé si siempre fue por el barrio San Antonio que viviste o viviste en otro barrio antes. Cuéntanos un poco de esa niñez que hace despertar al gran músico que eres hoy. Muchas gracias. Bueno, pues yo nací en el barrio El Caracol, ¿verdad? Que no está muy lejos de donde estamos ahorita. Ajá. Ahí donde, como en el callejón A, recuerdo yo. Bueno, sí, el callejón A y estábamos como aquí una cuadra más o menos de la famosa pila esa que en algún momento, pues lastimosamente quitaron. Ahí contaban que pues espantaba la Llorona y hay un montón de historias. Porque bueno, el lugar es así, pues bastante peculiar, ¿verdad? Entonces yo ahí comencé mis primeros años, digamos. Posteriormente viví como unos 3 años en La Esperanza, en el municipio de La Esperanza. Y yo creo que ahí tuve mis primeros acercamientos con la música, porque, bueno, yo tenía un tío, Mario Ricardo Barrios, constructor de marimbas y músico también. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que en la casa donde vivíamos, él tenía su espacio a donde llegaba a dejar pues materiales que había utilizado para construir sus marimbas. Entonces, pues yo empecé a curiosear entre todas las cosas que estaban ahí y que sí me encontré con un montón de teclas
que yo intuí pues que eran pues sonoras, ¿verdad? Sí. Y entonces recuerdo que en el sitio de la casa yo puse unas, o digamos, estacas, y ahí tensé las teclas estas que pues por el tamaño yo las fui ubicando, y digamos que yo me construí con esos restos que tenía ahí el tío, Una propia marimba. una propia marimba, ¿verdad? Sin afinación y mayor conocimiento. Entonces, yo creo que desde ahí comenzó, podría decirse, el descubrimiento personal que yo tenía, así, y mi interés por la música. Y luego, pues, yo andaba soplando las botellas, sacándole sonidos, pues tenía esa curiosidad, y cuando yo escuchaba algún grupo de música pues en vivo, eso para mí era una cuestión sorprendente y despertaba enormemente mi curiosidad, y yo creo que esa ha sido la base de mi inclinación hacia la música, ¿verdad? El hecho de ser una persona curiosa, de ver cómo están compuestas las cosas y de explorar. Entonces, bueno, además mi papá, a él le gustaba cantar, y recuerdo que a la casa llegaban a ensayar algunas veces sus compañeros músicos, porque tenían un grupo de música que se llamaba Caricias. Ya. Y yo a quien recuerdo que estaba con él tocando era a este Alejandro Arriaza. Él tocaba la guitarra, Ujú. y había otra persona que se llamaba Tomás Velázquez. Y ellos, Tomás Velázquez tocaba un arpa que él mismo construyó. Entonces a veces los instrumentos se quedaban ahí mientras ellos pues hacían algo adicional, y entonces y yo me metí ahí a curiosear, Aprovechar que no estaban. aprovechar que estaban las guitarras y recorría las cuerdas del arpa. Y en fin, que yo pues tenía pues tuve esa suerte de tener ahí el contacto directo con los músicos. Ya. Y también mi tío que tenía un subconjunto de marimba que yo recuerdo que se llamaba Altamira, algo así. Y pues ellos tenían una marimba y un piano, algo así, un órgano, una batería, y total de que a veces alguna vez tocaron, y yo pues así de metido ahí va, porque ni modo, yo no Ujú. tenía mucho entendimiento en ese momento, pero pues ahí me alcanzaron un güiro, y yo seguía el tiempo, ¿verdad? Que era Ujú. lo práctico para mí en ese momento. Entonces yo creo, y yo pienso que ahí más o menos tenía como unos 6 años o quizás menos. Pero yo creo que desde ahí empecé a tener afición Por por la la música. música. Ya. Sí, entonces, pues claro, luego vinieron más cosas, ¿verdad? Pero regresé otra vez ahí estuve viviendo como 3 años, y luego regresé otra vez a la ciudad. Nos asentamos ahí por el barrio Las Flores, y empecé a estudiar en una escuela de primaria, Manfredo L. Sí. de León Sí. se llama la escuela. Y bueno, en función de la música, pues ahí creo yo que comencé a cantar, porque estaba de maestro eh, Alfonso Tuc, se llamaba el maestro de música. Y Pero entonces, eran varios hermanos tú, ¿no? sí, Sí, pues, y sí. sí, sí, y él era uno de los, bueno, todos creo que eran Músicos. músicos. Entonces, él armaba coros, esa era su inclinación, o sea, lo que a él le gustaba hacer. Entonces llegaba con su piano y ponía uno por uno cantar un fragmento de una canción, y ahí él pues sabía más o menos el registro de uno, Ajá. y hacía su catalogación ahí de voces, y empezaba a enseñarnos ahí canciones. Yo aprendí muchas canciones con él. Comenzando con los himnos, había que aprenderse los himnos, para empezar el himno nacional,
el himno a la madre, el himno a Centroamérica, la madre, el más regio tesoro. Sí, sí. Este triste globo sublunar. Sí, pues, sí. Sí, lindas esos temas, ¿verdad? Y así, pues, también acá de la verde primavera, de verde se vistió. Ese tipo de canciones nos enseñaba el maestro Alfonso. Y entonces, digamos que ahí comencé yo a cantar y recuerdo que el maestro me escuchó y me decía, mira Patojo, llegate a la casa, ahí te voy a enseñar unas canciones y yo te voy a acompañar con el instrumento, ¿verdad? Sí, pues. Pero yo tenía, no era así como que muy extrovertido, ¿verdad? Yo era pues, Sí, tímido, pues, entonces me tenías costaba. pánico escénico. Sí, entonces nunca fui y yo creo que tal vez me perdí de mucho, ¿verdad? Porque de repente hubiera comenzado algo un poco más, más formal, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues más o menos así por ahí fueron mis inicios. Sí, ya. Hay algo, un momento en la vida que recuerda, creo que todo Quetzaltenango y tal vez Latinoamérica también, con música andina, un grupo que realmente destacó, un grupo que pues todavía suena sus canciones, los quenchas, ¿verdad? Y que yo te vi insertado en ese grupo y que lamentablemente pues ya no estaba, pero sí realmente fue muy representativo en Quetzaltenango, música andina, la zampoña, el charango, la guitarra, entonces toda esa música que en un momento dado fue muy representativa. ¿Cuál fue tu experiencia allí con quenchas? Con los quechas, sí, claro. Pues los quechas iniciaron con los hermanos Rodríguez, con Danilo, con Edson, Gabriel, y había otro muchacho que se llamaba Jorge Mario, cuando yo los conocí. Uh-huh. Pues paralelamente a ellos, con Otto Mora, estábamos haciendo pues intentos también de hacer música latinoamericana. Pues a Otto le gustaba cantar y tocar la guitarra, igual a mí, pero digamos que en algún momento coincidimos y bueno, nos pusimos de acuerdo para reunirnos y a ver qué podía hacer uno y el otro. Entonces vimos que para podernos complementar era bueno que yo tocara pues las flautas. Yo tenía ahí unas flautas de caña y unas percusiones. Entonces pues nos reunimos a tratar ahí de ver qué podíamos hacer. Nos aprendimos algunas canciones y con otros compañeros comenzamos a hacer algunas presentaciones que en la universidad, de hecho ya era la época en que pues ya estábamos en la universidad. Entonces en algún momento coincidimos con los hermanos Rodríguez. Yeah. Y entonces ellos tenían una presentación, los habían invitado por algún programa que había desarrollado la municipalidad en ese entonces para hacer una presentación en el teatro. Y entonces ellos me invitaron para unirme al grupo y poder participar con ellos en esa presentación. Entonces pues yo acepté la invitación, comenzamos a ensayar. Y digamos que a partir de esa primera presentación que yo tuve con ellos, pues prácticamente yo me uní a este grupo. Yeah. Posteriormente Otto Mora. Y digamos que con esta nueva conformación, pues ya se empezaron a hacer proyectos. El grupo comenzó siendo, digamos, un proyecto entre amigos. Y hacíamos presentaciones que a veces pues nos contrataban para tocar en algún café o a veces alguna actividad, que un cumpleaños, cosas así, pero a veces nosotros descubrimos que nos gustaba, por ejemplo, utilizar los espacios públicos. Ajá. ¿Verdad? Entonces el parque, la plaza central para nosotros fue un punto así como que nos gustaba mucho el tocar en el parque, porque tocar en la calle es una experiencia bien especial. Claro. Porque
pues la gente que se queda y que lo escucha a uno es porque realmente le gusta, Claro. porque ahí nadie tiene ningún compromiso con nadie, ¿verdad? Cierto. Nadie compró la entrada, ni tampoco uno pues hizo una gran convocatoria o qué sé yo, sino que nos poníamos a tocar, porque en ese entonces pues se permitía. Sí, yo en ese momento tenés todo coincido porque tuvimos una oportunidad estando en la municipalidad de tener el mosaico cultural. No sé si recuerdas de eso, pero se hizo en el Teatro Municipal 2 eventos y realmente la gente no llegó, ¿eh? Entonces la gente no quería entrar o le daba pena o cuál era el problema, entonces optamos por poner en la calle cabalmente toldos. Y sí, entonces lo que tú decías, la gente va pasando, le gusta, se sienta y no tiene ningún problema, ningún compromiso. Sí. Y básicamente es la gente más atenta, la gente que más aplaude, la gente que más comparte, porque hay una simbiosis entre el músico y entre la persona que está oyendo o está escuchando el evento, ¿verdad? Y eso pues fue un éxito. Entonces cabalmente lo que tú dices, el invadir las plazas y todo en un momento dado es también como un riesgo, ¿verdad? Porque no se tiene ya una audiencia comprometida, pero también tiene la alegría uno de ir entendiendo esa gente de a pie, esa gente que camina, que en un momento dado escucha y que se ¿cómo se llama? Se enclava, o sea, ¿cómo se llama? Hay un enamoramiento, podría decirse, al quedarse al oír y todo, ¿verdad? Sí, esa es una experiencia que nosotros pues valoramos mucho y que lo hacíamos pues con cierta regularidad. Coincidíamos con el hecho de que en el parque pues, se hacía ¿cómo se llamaba? Cada primer domingo de mes, hacían una feria artesanal. Sí. Y entonces se ponían pues muchos puestos de ventas de artesanías y eso le daba un colorido muy especial al parque. Y entonces nosotros aprovechábamos esos domingos porque llegaba mucha gente y porque para ese entonces ya teníamos algunas grabaciones que habíamos logrado hacer, sí. En ese entonces todavía pues comenzamos grabando casetes. Y pues ya teníamos como unos 3 volúmenes, colecciones ahí de temas. Y entonces, digamos que la plaza nos ayudaba a poder pues acercar nuestro material para que la gente comprara. Para que la gente también nos comprara algo y realmente nuestro propósito no era muy comercial, ¿verdad? Porque tampoco era que nos ganáramos mucha plata en eso y tampoco era que vendiéramos mucho, ¿verdad? Pero sí nos sirvió como una ventana de proyección porque venía mucha gente también, turismo nacional y también turismo extranjero. Ajá. Y entonces, pues aprovechábamos todo el tiempo que podíamos porque ni modo, cuando uno es valorado, digamos, por el público y todo eso, uno no quisiera que esas cosas terminaran y a veces la gente está tan bien, pues que nosotros correspondíamos y por el hecho de que era una actividad en la calle, entonces pues algunos llegaban, se quedaban un rato y se iban y así el público se iba renovando, digamos. Claro. Entonces era una experiencia bonita que aprovechábamos mucho. Claro. Platicábamos también haciendo remembranzas así ya fuera de cámaras, que hablábamos cabalmente del café, que en muchas ocasiones pues tuve la oportunidad de tenerte a ti, a Otto Mora, y de repente se hizo un proyecto que se llamaba Dos Fernandos, ¿te acuerdas? Sí. De café con dos Fernandos, Fernando López y Fernando Juárez. Hicimos unos para poner en las mesas y se promovió y todo. La verdad es que pues yo traté de pensar como artista el hecho de tener la presencia de personas en el café para darle un plus al café, pero no como a veces he sentido yo que usan a los artistas como una bocina, sentado en una esquina tocando y la gente ni coco le pone, preocupado de las papalinas y de la, ¿cómo se llama? Y de la ketchup y que el café se le enfrió, que no trajeron el café.
pero realmente vivir, aplaudir, sentir esa simbiosis que se debe dar entre ese egregor, se llama, esa atmósfera que se crea entre el artista que da su vida y uno que la está recibiendo como receptor, ¿verdad? Entonces, me molestaba a mí a veces realmente que la gente de los cafés solo usaran a los artistas pensando que hay que contratar a un artista, vos, para así viene gente y así podemos vender nosotros más churrascos o más hamburguesas y todo. Eso, pues, en un momento dado también fue superado. Yo siento que también empezaron a valorar y he visto, pues, algunos cafés y algunos lugares, algunos pubs, donde realmente le dan el verdadero valor al artista. Ahí creo que fue también parte de tu independencia cuando creas la Peña de los Altos, que también yo me la fui a gozar allá, o sea, me dan oportunidad de entrarle a la percusión, pero que era un ambiente tan familiar, un ambiente tan bohemio, tan artístico, y creo que pues también tú te sentiste tan realizado en un momento dado, en un espacio como ese, que tenía gastronomía, alta gastronomía, que tenía un buen ambiente, y que lamentablemente por temas de pandemia, pues hubo que en un momento dado cerrarlo. Y digo en un momento, porque puede ser que no ha muerto el proyecto, y puede ser que el proyecto vuelva a resurgir como el ave fénix, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas tú esos momentos de estar en los cafés, de ambientar, de compartir con la gente? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos, bueno, yo llegué a un café y porque habían anunciado a un amigo que iba a presentarse y total de que el lugar estaba más o menos concurrido y estábamos ahí a la espera. Cuando se acerca pues el organizador del evento y me iba a decir, Fernando, vos fíjate que el compa que estaba programado para hoy No va a venir. no va a venir, mano. Y bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Entonces me dice, mira, mano, ¿y vos no sabías algunas canciones ahí que podás entonar? Improvisar. Entonces, yo para ese entonces, pues ya tenía un recorrido, con los quenchas habíamos trabajado mucho tiempo y eso. Pero digamos, yo como artista así, solista, pues no estaba muy todavía muy pulido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no me sentía muy seguro, me sabía algunos temas y todo, pero no era no estaba así como que yo muy seguro de hacerlo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mano, pero si estamos aquí, yo venía a ver al compañero ahí, vos, pero fíjate que me quedó mal y en fin, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, yo tratando de hacerme el quite, le dije, mano, pero yo no traigo guitarra, o sea, yo eso podría, no tengas pena, ahorita te traigo una. Total de que me comprometió y yo dije, bueno, ni modo, pues vamos a ver qué. Yo le dije, te advierto que me sé unas 4 o 5 canciones y si con eso la hacemos, pues ni modo. Pues está bien. Y total de que ya él ahí hizo una introducción y empezó a hablar más de la cuenta, ¿no? Yo dije, ya me... En fin, total de que me subí al escenario y la gente ahí no muy conforme, ¿no? Porque estaban realmente esperando a que fuera yo, ¿verdad? Entonces yo me puse a cantar las canciones que yo sabía y en eso pues las personas empezaron a decir y que cante tal y tal canción, ¿verdad? Y yo decía, bueno, sí, más o menos sé por dónde va. Y total de que cuando vi, pues la gente estaba interactuando conmigo, me estaba pidiendo canciones, que algunas las cantaba a medias, otras que la gente iba cantando y en fin que cuando yo me di cuenta ya se había pasado casi una hora, ¿no? Y entonces... bueno, lo cierto es que estuvo interesante esa velada que yo en ningún momento había preparado ni me sentía seguro de que podría hacerlo, ¿verdad? Y entonces cuando terminó la gente me aplaudió y fue una experiencia bien intensa para mí. Entonces, cosa pues que yo en ese momento, como te mencionaba, pues ya había experimentado
pues ese contacto con el público, porque te había tenido la experiencia con los quenchas, había dirigido la estudiantina de la universidad también, ya había tocado bastantes años con la marimba, o sea, sí tenía pues alguna experiencia, pero como alguien que se pone, como un trovador con guitarra y voz a hacer algo solo, pues hasta ahí no, ¿verdad? Lo había hecho pues para mí, en mi casa. Pero para mí fue algo bonito y yo dije, puches, no sentí yo que esta cosa la podía hacer, ¿verdad? Claro, podría pensarse que fue como el espaldarazo para poder Sí. tener esa experiencia y ya después la seguridad y el mecanismo y el sistema para poder uno ofertar en los cafés y todo. Hay otro evento en la vida que hemos coincidido, fue una convocatoria que se hizo para señorita Quetzaltenango, estando yo en la Comisión de Cultura en la municipalidad, y que afortunadamente pues al final pues hubieron varios trabajos y el tuyo fue uno el ganador y quedó como tema, realmente debía que era porque era el tema señorita Quetzaltenango. Lamentablemente al no estar yo ahí ya el tema ya pues usaron otros temas ya que inclusive no eran originales. Este es un tema original y que de suerte tengo yo pues todavía la grabación y todo, que en un momento dado había que impulsarla para, ¿cómo se llama?, para rescatarla, porque fue un premio que se dio, la municipalidad lo dio, la Comisión de Cultura lo dio, Sí, es cierto. a tu persona por haber ganado pues ese tema para Ese certamen, ¿verdad? Sí. Sí, lo recuerdo y fue una experiencia también muy, muy bonita para mí porque luego hicimos una grabación con otro, bueno, con Danilo, recuerdo que estaba Gerson Bock en la batería, Jenny creo que fue una corista, Juan Carlos Godínez creo que tocó el saxofón, Marvin Díaz creo que también hizo una parte de la vocalización. Y bueno, yo hice la parte principal, ¿verdad? O sea, hicimos una regrabación de la que se presentó al concurso. Pero esto con la finalidad de presentarlo ya en el teatro. Uh-huh. Y fue una grabación que hicimos así de forma pues apresurada, pero realmente se logró algo bien bonito. Y también recuerdo que esa noche pues la idea era recibir el premio, ¿verdad? Presentarme al teatro y ahí pues me iban a entregar el premio y en fin. Pero yo había llevado la pista. Uh-huh. Yo dije, por cualquier cosa, ¿verdad? Y que sí, o sea, se dio que había que cantarla. Y entonces, pues yo así sin mayor preparación, porque la idea era, digamos, poner el fondo musical, uh-huh. Pero que si no se anunció que yo la iba a cantar. Y entonces en medio de eso, pues ni modo a salir a escena con lo que había, ¿verdad? Y bueno, tampoco estuvo tan mal, estuvo bien. Yo siento que se logró ahí el cometido, que según yo era solamente para recibir la premiación, pero que si no, resulté cantando el tema allá. Hay una vez que te molesté yo y que de veras nunca te pregunté si te quedé debiendo, si había que pagarte, pero tampoco me dijiste nada y nunca llegamos a un acuerdo económico, creo yo, porque nos echaste la mano con una obra ganadora de Juegos Florales que se llama ¿Quiere usted comprar la luna? Un proyecto que lo hicimos con Mario Afre y que en el montaje pues casi requería tener 17 tracks grabados, de efectos de sonido y todo. Entonces tú ofreciste en tu sala de grabación, que era cabalmente en tu casa, ¿va? Sí. Que nos grababas y nos ibas haciendo las pistas y todo, que fue una experiencia para mí interesante, porque en ese momento yo pude ver la música graficada, sí. Porque a través de cómo los montajes se van haciendo con uno. Me acuerdo que era una parte donde llegaban unos militares, un batallón desfilando, y Mario y yo matábamos los pies, y fuiste haciendo montaje. Y me preguntaste, oye, ¿cómo se oye? Porque se oía cómo venía
de lejos, hiciste el efecto de venir de lejos, de llegar hasta oírlo y sentir uno los propios pasos en su momento. Sí. De igual manera cuando se fueron, cómo se fueron yendo los pasos y todo. Entonces, realmente pues nunca te lo agradecí formalmente, pero sin esas pistas nosotros no hubiéramos podido armar esa obra y montarla en el Teatro Municipal. Y pues que fue un éxito, era una obra que fue por primera vez que se monta una obra de juegos florales y que invitamos al escritor, al dramaturgo, ¿verdad? Carlos Vélez, un salvadoreño, que cabalmente años después volvió a ganar otra vez y se le dio el premio del Geisler que otorga la Casa de la Cultura. A él se le invitó, primero había que pedirle permiso para hacer el montaje. Claro, sí. Y él pues feliz, ¿verdad? Porque es lo que uno espera, ¿verdad? Uno de músico quiere que la gente oiga su música, un dramaturgo quiere que se vea su obra, un escritor quiere que se lea su libro. Y lo mandamos a traer y vino él cabalmente. Pues traía su tacuchi y todo, porque él sabía que tenía que venir tacuchado, pero se le olvidaron los zapatos. Y venía con tenis. Entonces tuvimos que ir a conseguir, creo que mis hijos le prestaron, conseguimos en la paca unos zapatos para que pudiera él salir en el teatro. Pero sí, fue una experiencia muy grande el hecho que con tu estudio logramos hacer todos los efectos. Sí, yo recuerdo esa experiencia tan bonita, porque había que pues hacer creer a la gente que estaba en medio de una guerra. Ajá. Yo recuerdo que había un helicóptero que invadía completamente ese sonido del teatro y luego pues con el complemento de las luces y la escenografía, en fin, hacía toda la recreación y la ilusión de estar recrea una atmósfera de guerra en algunos casos, en unos pasajes de la obra. Sí, eso era una cuestión impresionante, la verdad, y ustedes, por supuesto, ahí que hicieron una actuación también maravillosa cada uno de ustedes. Sí, ojalá que en algún momento se pueda retomar eso, porque pues yo creo que a la gente le estaría fascinada y hoy día pues con todos los recursos técnicos que hay se lograrían hacer cosas bastante impresionantes, siento. Sí, porque estamos hablando del 2005, estamos hablando ya de 17 años que se hizo su montaje, ¿no? Y que inclusive me atreví a subir un gran ventilador a la tramoya y cuando el helicóptero se levantaba toda la basura del teatro, realmente se sentía que el helicóptero no tardaba en descender al escenario. Sí. Fingimos esa voz que parecía, en un momento dado me recordaba mucho al general Ríos Montt. que se grabó eso, realmente, pues sí fueron, pues casi 17. Y que de hecho creo que tengo guardados los CDs de esos efectos que en un momento dado podría volverse a hacer ese montaje, porque sí nos llevó casi un año de estar grabando, ¿te acordás que se fue grabando? Sí, fue un proceso extenso de poder obtener todas las... Y como hoy día pues se consiguen muchas de esos efectos de sonido, pero en aquel entonces había que producirlos, muchas cosas de eso, la sirena pues a los bomberos. Sí. Yo creo que algo tan importante es hablar de los reconocimientos y los homenajes que has tenido a lo largo de tu carrera, que pues te dan una gran satisfacción, ¿verdad? Y yo te catalogo como una gran persona, y sobre todo porque has mantenido una humildad, a pesar de tus logros y tus grandezas, siempre sigues siendo Fernando Juárez, el amigo, el hombre sencillo, el hombre que platica, el hombre que colabora, el hombre social, pero a veces es difícil uno hablar de sus propios logros y pues yo, porque si no terminaría yo con una caja llena de yoyos, ¿verdad? Pero cuéntanos realmente tal vez de tus experiencias más gratificantes, de tus homenajes, de tus viajes y todo, pues así a pinceladas, para que conozcan un poco más de Fernando Juárez.
Bueno, gracias, Raúl. Bueno, como tú dices, sí es difícil hablar de uno mismo, ¿verdad? Y tal vez el mayor homenaje que yo he recibido son momentos como este, precisamente, el hecho de compartir con personas tan valiosas como tu persona. Gracias. Y a veces el cariño, el afecto de las personas que a veces se encuentran en la calle, a veces voy a un restaurante y estoy comiendo y de repente cuando me voy a pagar, me dicen, fíjese que tal y tal persona que estuvo acá me dejó encargado o sea, le dejó pagado su consumo. O sea, detalles así y uno dice, pero qué cariño tan maravilloso el de las personas. Yo creo que ese reconocimiento y ese aprecio para mí creo yo que ha sido lo más valioso y pues la amistad que ha trascendido pues no solo con personas de aquí de la ciudad, sino con personas de la capital, con amigos que hice en varios países a donde tuve la dicha de ir también, ¿verdad? Porque bueno, desde que comencé a trabajar con la música, para mí se abrieron muchas puertas. Uh-huh. Entonces tuve la oportunidad de conocer un poco, digamos, parte de México, los Estados Unidos, que conocí muchas ciudades de allá, digamos, de Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, de la América del Sur, pues tuve la bendición de ir a varios países como la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil. Entonces, que siempre fue la música la que me abrió esas puertas. Y luego nos echamos un salto para Europa y pues allá pues compartí pues escenario. Fue una de mis primeras, digamos, giras con Fernando López, que fuimos a Francia. Y luego pues yo hice varias otras allá y a España. Más o menos, digamos, podríamos decir que la música pues ha sido ese como un pasaporte, como el medio para poder conocer otros espacios y que me abrió completamente la mente y bueno, pero yo siempre en mi maleta, yo siempre llevaba mi identidad, ¿verdad? Como guatemalteco y pues allá en esos espacios pues, eran mis canciones, era también bueno, la música de mis compañeros como Fernando, como Otto y otros amigos músicos, mi repertorio, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Porque claro, vamos a otro lugar, pues la gente quiere oír lo que se hace en tu país. Entonces, bueno, pues yo agradezco a esta ciudad porque a través de la municipalidad pues me hicieron el gran honor de entregarme el botón de oro de la municipalidad, de la Casa de la Cultura Cultura. y también la mención de ciudadano distinguido de la De la municipalidad. municipalidad. Y yo creo que como quetzalteco yo me siento muy agradecido con eso porque son reconocimientos pues muy específicos, muy especiales. Y, y pues yo honestamente nunca pensé que en algún momento por lo que yo hacía podría haber recibido algo tan grande como eso, ¿verdad? Y luego pues algunos medios escritos como el Quetzalteco que me hizo el honor de nombrarme Quetzalteco distinguido de un mes Uh-huh. y luego a una revista, varios establecimientos educativos que igualmente me han dado esos reconocimientos. Entonces, pues yo muy agradecido por todo eso, ¿verdad? Por todo el afecto pero como te digo, el mayor reconocimiento que yo puedo recibir pues es el apoyo de la gente. Cuando te saludan en la calle, cuando bueno, pues cuando te toman en cuenta para algo, algún proyecto. Y bueno, hemos hecho tanto por lo mismo, ¿verdad? Porque la gente cree en lo que uno hace. Y por supuesto, porque al final de cuentas uno de músico, lo que uno sabe o lo que uno es, lo refleja en su actuación, ¿verdad? Es como un examen, ¿verdad? Es un examen público. Uh-huh. Cada vez que uno se presenta en un escenario, pues
pues hemos tenido la dicha de tanto estar en las plazas como mencionaba, ¿verdad? Como el Parque Central de Xela, como el Teatro Nacional de Guatemala, como el Teatro Nacional de Costa Rica, de El Salvador. En Francia estuve en el Teatro Les Palais, que para mí también fue una cuestión muy intensa, muy especial, porque ahí compartí escenario. Bueno, fue una noche dedicada a Guatemala. Hola. Y digamos estuvo Humberto Cabal Ajá. como representante. Cabal fue para el 2012, cuando fue lo de, ¿cómo le pone? El año cero, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues estuve ahí y para mí fue algo maravilloso, ¿verdad? Haber estado en un teatro tan, bueno, pues tan especial, ¿verdad? Entonces, a mí todas esas experiencias me hicieron crecer mucho, aprendí mucho de las personas y bueno, yo he aprendido de mis amigos, de mis compañeros, compañeros músicos, porque yo creo que uno también es producto de esa misma, de ese compartir, porque uno aprende con ellos y uno crece con toda esa formación que uno recibe a través de tocar, de hacer música, ¿verdad? Claro. Tuve la fortuna de haber estudiado en algún, pues bueno, en el concert de aquí de Xela, ¿verdad? Pero digamos en este caso era porque tenía yo la necesidad de aprender a leer música. Yo era músico de oído Ajá. y tenía pues un buen oído, creo yo, porque tenía también buena memoria para aprenderme pues pues tanta música. Hoy día ya no la tengo tanta, ¿verdad? Pero es porque ya también el tiempo se va pasando. Claro. Claro. Pero era por eso también que me urgía aprender la música, porque yo decía, bueno, va a llegar el momento que mi mente va a topar, necesito tener las partituras y eso ahí frente. Pero era como parte de mi ambición como artista, ¿verdad? De mi inquietud, mejor dicho, como artista. Ya. Crecer, digamos, en esos aspectos Ok. también. ¿Y qué proyectos tiene Fernando Juárez para este tiempo todavía que nos tiene Dios en este mundo? Porque por alguna razón nos dejó, creo yo. ¿Qué proyectos tienes tú? Bueno, fíjate que actualmente estoy grabando algunos temas. He estado grabando con algunos compañeros en estudios de algunos compañeros. Estoy produciendo ahí una colección de canciones propias sobre algunos personajes de la ciudad o lugares de esta ciudad. Canciones con un carácter muy, bueno, podría decirse nacionalista en algún sentido. Y, y, y en eso estoy. Ya llevo ya varios temas terminados, todavía no los he querido compartir porque quiero tener pues un material para en su momento pues irlos poniendo de a poco en las redes y que la gente los vaya escuchando. Algunos temas los he cantado y ya algunos los conoce la gente. Entonces en esas estoy grabando y quizás más adelante pues podamos retomar el proyecto de la Peña de los Altos que tal vez lo hemos hecho en algunos casos la peña itinerante, le llamo yo, Uh-huh. que nos hemos instalado en algún lugar con nuestro toldo y hemos montado ahí nuestro escenario y hemos puesto nuestra peña, ¿verdad? Porque la peña es algo es algo que es para compartir, un espacio para compartir Uh-huh. la música, la poesía, El en arte. fin, el arte en general. Entonces, pues de momento he estado tocando en algunos espacios. Recién estuvimos inaugurando ahí una exposición de pintura. Estuve en uno, ahora que están de moda los espacios abiertos, pues he estado en algunos de estos lugares cantando. Y, y bueno, digamos que mi actividad se centra pues en las presentaciones musicales actualmente. Ya. Pero sí, mis proyectos, digamos, a mediano y corto plazo pues es grabar, darle ahí finalidad a algunos temas musicales y pues que ojalá ya pronto los pueda compartir con ustedes. Ok. Pues el tiempo es un poco, ya es nuestro enemigo, pero
aprovechamos que traías tu guitarra, tu compañera y amiga, y de repente que nos puedas dar pues, la oportunidad de oírte y alguno de estos temas tal vez que tú decías de personajes que podías tocarnos un poquito para cerrar ya nuestro programa y el agradecimiento con el corazón. Claro. Porque te digo, yo me siento orgulloso de ser tu amigo, me siento orgulloso de pertenecer a una sociedad de artistas, una sociedad que a veces cuesta, porque cuesta entrar, a veces tenemos las pocas oportunidades, no nos permiten, y a veces usamos los codos para meternos nosotros nada más. Pero cuando entendemos que somos todos y que todos podemos realmente crear una atmósfera y una hermandad de artistas, pues las cosas cambian. En el caso tuyo, en el caso de Otto, en el caso de Ro Fernando, en el caso de tu propio hijo que también está despuntando Sí, ya. Entonces, siente uno que Saltenango pues tiene muchos talentos, que Saltenango tiene, especialmente es muy prolífero en el arte y uno puede encontrarlos en cualquier rincón, en cualquier dintel, en cualquier calle, en cualquier bar, en cualquier pub, en cualquier situación. Va encontrando uno músicos, poetas, pintores, actores, entonces que Saltenango es muy prolífero en ello. Entonces, tal vez antes de que cerremos este podcast y el agradecimiento, te vamos a dejar la oportunidad de que nos des un poquito así, una cucharada de esa música que Fernando Juárez ha creado para nuestro público. La vida le arrebató la cordura, fugándose al rincón de los sueños. Dejó en la realidad su amargura, llevando de equipaje su ingenio. Y se quedó atrapado en el tiempo, luciendo un traje pasado de moda, impreso como un retrato en el viento, silueta que se pierde en la aurora. El loco lo llama la gente normal, lunático artista, un caso especial, ladrón del silencio, poeta del viento, el loco del parque central. El loco lo llama la gente normal, lunático artista, un caso especial, ladrón del silencio, poeta del viento, el loco del parque central. Tejiendo como araña canciones, sus manos recorren la guitarra, intenta enredar en sus cuerdas acordes con alma de madera. Parado en una banca del parque, la luna ilumina su escenario. Los palcos cuelgan de los árboles y la lluvia aplaude al paso de los años. El loco lo llama la gente normal, lunático artista, un caso especial, ladrón del silencio, poeta del viento, el loco del parque central. El loco
ladrón del silencio, poeta del viento, el loco del parque central. Muchas gracias. Muchas gracias.